Todos en la sala de música se quedaron paralizados. El conserje, un anciano llamado Raymond, acababa de pasar sus dedos por el piano de cola, uno reservado solo para artistas de élite. La risa estalló, encabezada por Charlotte, una adolescente prodigio y adinerada conocida por burlarse de cualquiera que estuviera por debajo de ella. Pero segundos después, cuando Raymond se sentó y comenzó a tocar, el aire cambió, los ojos se abrieron y las mandíbulas cayeron. Lo que sucedió a continuación no solo silenciaría a la multitud, sino que expondría un secreto tan poderoso que nadie lo vio venir. Antes de empezar, dale me gusta a este video y comenta desde donde lo estás viendo. Su apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Ahora, comencemos. La gran sala de conciertos resplandecía con candelabros de cristal, pisos de mármol pulido y susurros de padres adinerados vestidos con vestidos de noche y trajes a medida. Fue la gala anual de jóvenes músicos en Charleston, Carolina del Sur, donde solo se presentaron los mejores prodigios y cada asiento costaba cientos de dólares. Entre ellos se sentaron jueces, donantes y críticos musicales de todo el país. Entre bastidores, la tensión crecía mientras los adolescentes con vestidos de terciopelo y smokines se preparaban para su momento bajo el foco de atención. Charlotte Whitmore, la hija de 17 años de un magnate tecnológico, se mostró segura con su vestido azul cielo. Ella fue la artista principal de este año y se aseguró de que todos lo supieran. Sus dedos revoloteaban en el aire mientras practicaba mentalmente, esperando su turno. Había ganado 5 competiciones estatales y una vez tocó en el Carnegie Hall. Para la élite, ella era intocable. Sus compañeros la temían. Entonces sucedió. Un murmullo bajo recorrió la multitud. Alguien se había atrevido a tocar el piano de concierto. No era cualquiera, un conserje, un anciano con un uniforme gris descolorido con parches en las mangas, que empujaba un carrito chirriante lleno de productos de limpieza, había colocado una mano suavemente sobre el Steinway Grand. «Oye, ¿qué estás haciendo?» La voz de Charlotte sonó aguda y divertida. «Eso no es un juguete. No puedes simplemente tocar eso. ¿Sabes siquiera qué es eso?» La risa se escuchó entre un grupo de artistas detrás de ella. El conserje levantó la vista lentamente. Sus ojos oscuros parecían tranquilos bajo sus pobladas cejas grises. En su etiqueta con el nombre se leía Raymond, aunque nadie se había molestado en leerlo antes. Parpadeó una vez y miró el piano como si contuviera un pedazo de su alma. «Solo estaba comprobando el esmalte», dijo Raymond en voz baja, casi para sí mismo. «Deja eso en manos de los profesionales», se burló Charlotte. «Tu trabajo es limpiar, no fingir que eres músico». Alguien más se rió. Un padre sonrió. Otro estudiante sacó un teléfono para grabar. Pero en lugar de alejarse, Raymond bajó el mango del carrito, se giró y sacó con cuidado el banco. La habitación se movió. El silencio se extendió como un reguero de pólvora. «Espera. ¿En serio?», alguien susurró. Raymond se sentó y enderezó su postura. Sus dedos se quedaron suspendidos por un momento sobre las teclas como si se estuviera reencontrando con un viejo amigo. Luego, sin decir palabra, empezó a tocar. Comenzó con una sola nota, suave y llena de tristeza. Luego una cascada de sonido brotó del piano, rico y vivo. La melodía era inquietante, llena de anhelo y dolor, como un hombre que revive cada capítulo de un pasado oculto. La gente dejó de respirar. En el momento en que los dedos de Raymond tocaron las teclas, el tiempo pareció plegarse sobre sí mismo. El público, antes inquieto y parlanchín, ahora estaba paralizado y asombrado. Las notas brotaron como recuerdos convertidos en sonido. Cada frase subía y bajaba con elegancia y agonía, como si la música misma llevara una historia demasiado dolorosa para contarla en voz alta. Las manos de Raymond se movían con la precisión de un maestro, sin perder el ritmo. Sus dedos desgastados se deslizaban sobre el piano con una familiaridad inquietante. Al fondo de la sala, un veterano crítico musical llamado Thomas Glenworth se inclinó hacia adelante en su asiento, entrecerrando los ojos. Había versionado sinfonías durante más de 30 años, y lo que escuchaba ahora no era improvisación. Fue genial. Charlotte se quedó estupefacta,
con la boca ligeramente abierta y su expresión burlona había desaparecido. Ella no podía entenderlo. Este hombre, vestido con zapatos gastados y ropa descolorida, tocaba con más profundidad que nadie que ella hubiera escuchado jamás. Sus rutinas ensayadas, su técnica pulida y sus horas de lecciones privadas de repente parecían mecánicas en comparación con esta emoción cruda. ¿Quién es él? Alguien susurró cerca de la mesa del juez. Otro se inclinó. Él es el conserje. Trabaja en el turno de noche. Limpia después de todos. Pero eso no es posible, dijo otro, con incredulidad reflejada en cada palabra. Mientras Raymond continuaba, la gente comenzó a sacar sus teléfonos, no para burlarse de él, sino para grabar lo que estaban presenciando. Por primera vez esa noche, la sala quedó en silencio, no por formalidad, sino por reverencia. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, la música se detuvo. La nota final quedó en el aire como un secreto esperando ser revelado. Las manos de Raymond descansaron sobre las teclas por un momento más antes de levantarse silenciosamente, ajustarse la gorra y comenzar a apartar su tarjeta. Nadie se movió. Fue Charlotte quien rompió el silencio. «Espera», gritó. Su voz se quebró. «¿Dónde aprendiste a tocar así?» Raymond hizo una pausa. Se giró lentamente, con la mirada firme pero amable. «Mi madre me enseñó», dijo simplemente. Y entonces la vida tomó el control. La habitación permaneció en silencio. Antes de que nadie pudiera responder, las puertas dobles de la parte trasera se abrieron. Una mujer con un blazer azul marino y gafas con montura dorada entró. Sus tacones resonaban sobre el mármol. Su expresión era urgente, escaneando a la multitud hasta que sus ojos se posaron en Raymond. «Aquí estás», dijo ella. «Señor Ellison, están listos para su entrevista tras bambalinas». Charlotte parpadeó. «Espere, señor Ellison». Raymond asintió, con una leve sonrisa en los labios. «Raymond Ellison», añadió la mujer. «Es el expianista principal de la Filarmónica de Nueva York». Una exclamación colectiva recorrió la sala como una ola. «Raymond Ellison». El nombre flotó en la sala como una leyenda olvidada. Recordado de repente por el destino mismo. El rostro de Charlotte se sonrojó, no solo de vergüenza, sino por la abrumadora verdad que había sido demasiado ciega para ver. Ella, como todos los demás en esa sala, lo había reducido a su uniforme, a un conserje, a un don nadie. Pero ahora la verdad se desvelaba ante sus ojos, y la vergüenza la quemaba más profundamente de lo que jamás había imaginado. La mujer de la chaqueta se acercó de nuevo. «Solicitan su presencia ahora. El alcalde está aquí. Quieren homenajearlo esta noche». Raymond dudó, luego se volvió hacia la multitud atónita. «No vine a ser homenajeado», dijo con calma. «Vine a afinar el piano, pero a veces el silencio pide ser roto». Una chica de la segunda fila se secó una lágrima. Uno a uno, el público se puso de pie y comenzó a aplaudir. No es el tipo de aplauso cortés que se ofrece en un recital, sino algo diferente. Fue el tipo de aplauso que nace de un profundo respeto, el tipo que hace temblar una sala sin levantar la voz. El entrenador musical de Charlotte, el señor Adams, se dirigió al escenario. Sus manos temblaban ligeramente. «Señor Ellison», dijo, «estudié sus interpretaciones en la universidad. Su interpretación del segundo concierto de Rachmaninoff cambió mi perspectiva musical para siempre. Pensábamos que se había retirado o desaparecido». Raymond asintió. «Desaparecí. La vida tiene una forma de alejarte de la música, especialmente cuando el dolor entra en la habitación». La mención del dolor silenció incluso el aire. Nadie se atrevió a respirar demasiado fuerte. Raymond continuó. «Mi hija tocaba el piano igual que todos ustedes. Tenía solo 10 años cuando actuó en esta misma escuela. Esa noche, un conductor ebrio interrumpió su viaje. Después de eso, dejé de ser el centro de atención. No podía tocar. Hasta ahora». Jadeos y suaves sollozos llenaron el aire. Los ojos de Charlotte se llenaron de lágrimas. El mismo piano que él había tocado era el mismo en el que una vez tocó su hija. Ya no era un escenario.
Era un cementerio de ecos. Y ella se había burlado de él en aquel lugar sagrado. Raymond miró directamente a Charlotte. Tocas bien, pero la música no se trata de alcanzar las notas adecuadas. Se trata de sentir lo equivocado. Dolor, pérdida, alegría, verdad. Los labios de Charlotte temblaron y por primera vez en su vida se sintió completamente vista y completamente pequeña. Lo siento, susurró, con su voz apenas audible. Raymond dio una sonrisa amable. No lo estés. Solo escucha. De repente, las luces se apagaron. Un foco de luz cayó sobre el piano. Alguien del personal susurró: «Toque de nuevo, señor Ellison, por favor». Miró el instrumento, se detuvo un largo momento y luego se volvió hacia Charlotte. «Número que tocará». El corazón de Charlotte se detuvo. «¿A mí?». Él asintió. «Muéstrales lo que sientes, no lo que ensayaste». Manos temblorosas. Charlotte caminó lentamente hacia el piano. Ella se sentó en el mismo asiento que él acababa de ocupar. La sala contuvo la respiración. Sus dedos flotaban sobre las teclas. Entonces ella empezó. Fue crudo. No fue perfecto, pero fue real. Y por primera vez, Charlotte Wayase no estaba jugando para impresionar. Ella estaba jugando a hablar. Mientras los dedos de Charlotte se movían sobre las teclas, algo dentro de ella cambió. No era la misma repetición mecánica que había realizado en competiciones o ensayos. Esta vez, sus manos temblaban de emoción. Cada nota contaba una historia de vergüenza, de despertar, de algo enterrado en lo más profundo de nuestro ser que nunca antes se había permitido que saliera a la superficie. El público, que antes susurraba, ahora estaba congelado. Todos los ojos estaban puestos en ella. Sin teléfonos, sin charlas, solo silencio y sonido. Raymond estaba de pie cerca de atrás, con los brazos cruzados y los ojos sin parpadear. Era como si no solo estuviera escuchando, sino que estuviera recordando. La música de Charlotte alcanzó un crescendo y cuando levantó el pie del pedal, la nota final quedó suspendida en el aire como una respiración contenida. Luego silencio. No un silencio de indiferencia, sino el que envuelve el alma. El tipo que exige respeto. Y luego llegó. Un aplauso, luego otro, y otro más, hasta que todo el auditorio estalló en un estruendoso aplauso. No por la perfección, sino por la transformación. Charlotte se quedó de pie, con las manos temblorosas y el corazón latiendo con fuerza. Apenas podía mirar a la multitud. Pero cuando sus ojos finalmente se encontraron con los de Raymond, él estaba sonriendo. Una sonrisa real. No el tipo de respuesta educada reservada para los extraños, sino el que dice: «Ahora lo entiendes». El señor Adams se acercó al escenario. «Charlotte, esa fue la actuación más conmovedora que he visto de un estudiante en esta escuela. Y señor Ellison, usted le ha dado a esta institución algo que no podemos medir con trofeos ni medallas». El alcalde, que había entrado silenciosamente durante la actuación, ahora dio un paso al frente. «Damas y caballeros, esta noche no se trató de horarios ni de títulos. Se trataba de redescubrir la humanidad. Señor Ellison, esta comunidad le debe más que gratitud. Te debemos nuestro respeto». Se volvió hacia Charlotte. «Y a ti, jovencita, tu coraje de reconocer tu error y convertirlo en algo hermoso. Eso es liderazgo». La madre de Charlotte, sentada en la tercera fila, tenía lágrimas en los ojos. Había visto a su hija ascender y caer, y ahora ascender de nuevo de una manera que nunca imaginó. Raymond finalmente avanzó, con los mismos pasos lentos y deliberados que había dado como conserje. Solo que ahora ya no era visto como una figura de fondo, sino como una piedra angular. «No necesito premios», dijo suavemente. «Solo quería que una persona en esta sala escuchara algo real. Esta noche lo hizo». La multitud se puso de pie. Algunos aplaudieron, otros se secaron las lágrimas. Algunos simplemente permanecieron en silencio y atónitos. Más tarde esa noche, cuando la multitud comenzó a irse y las luces se atenuaron, Charlotte encontró a Raymond cerca de la salida lateral, recogiendo silenciosamente sus herramientas nuevamente. Su banco de piano, el mismo en el que una vez se había sentado con orgullo,
Ahora parecía un trono que había sido transmitido de generación en generación, no por la fuerza, sino por gracia. Señor Ellison, dijo, acercándose a él, sé que no puedo borrar lo que dije antes, pero le prometo que nunca volveré a mirar a otra persona de la misma manera, ni volveré a tocar música de la misma manera. Raymond asintió. Luego todo lo que tenía que suceder, sucedió. Recogió su gastada caja de herramientas y se dio la vuelta para marcharse. Pero justo antes de adentrarse en la noche, se detuvo y miró hacia atrás. Por cierto, dijo casi con una sonrisa burlona. Tu ritmo en esa última sección, perfecto. Y así, el hombre que todos habían ignorado desapareció en la oscuridad, dejando atrás no solo ecos de música, sino una lección grabada en cada corazón que lo escuchó. Las luces del auditorio se apagaron y Charlotte Wayase nunca olvidaría al conserje que le enseñó a tocar de verdad. La historia ha llegado a su fin, pero ahora es momento de reflexionar sobre la lección vital que enseña. La lección más importante de esta historia es la importancia de cuestionar nuestras suposiciones. A menudo juzgamos a los demás en función de su apariencia, su trabajo o su estatus social. Pero el verdadero poder y la verdadera fuerza residen en el interior de la persona, no en sus circunstancias externas. Lo que le sucedió a Charlotte es un ejemplo perfecto de cómo podemos ser ciegos al potencial de los demás simplemente porque los miramos a través de una lente limitada. Charlotte, que se consideraba una pianista de éxito, no logró ver las cualidades más profundas de Raymond, el conserje. Sin embargo, a través de su viaje, se dio cuenta de que la verdadera grandeza no siempre se ve en los títulos o la fama, sino en el carácter y la humildad que conlleva. Raymond Ellison, un conserje menospreciado por muchos, mostró al mundo que el verdadero poder reside en el corazón, las acciones y la fuerza interior. Él no era solo un conserje. Era alguien que veía valor en cada persona que conocía. Él creía que todo el mundo tenía una historia que merecía la pena escuchar. Al ser amable, paciente y sabio, tocó la vida de Charlotte de maneras que ella no podría haber imaginado. Sus acciones revelaron que las personas son más que sus trabajos o su estatus. Su humildad y sinceridad eran sus superpoderes. El viaje de Charlotte a través de la historia fue un viaje de realización. Ella siempre había estado en la cima de su carrera, rodeada de lujo y estatus. Pero su encuentro con Raymond la obligó a mirar más allá de la superficie. Le hizo cuestionar las suposiciones que había hecho sobre los demás y sobre ella misma. Aprendió que a menudo olvidamos que las personas no se definen por sus roles, sino por sus acciones, intenciones y corazones. La transformación de Charlotte fue una llamada de atención para todos nosotros. Nos recordó que nuestras nociones preconcebidas pueden cegarnos ante el potencial extraordinario que existe en los lugares más inesperados. Esta historia enfatiza que nunca debemos juzgar un libro por su portada. El hecho de que alguien ocupe una determinada posición, como un conserje o un pianista, no define su valor ni su capacidad de grandeza. La verdad es que cada uno tiene su valor único y debemos mirar más allá de las etiquetas externas para comprender a la persona real. A veces las lecciones más profundas provienen de las fuentes menos esperadas. Raymond, con su sabiduría y bondad, le enseñó a Charlotte una valiosa lección que llevaría consigo por el resto de su vida. Su historia demuestra que la grandeza se puede encontrar en los lugares más humildes y está en nosotros reconocerla y valorarla. La moraleja de esta historia es que el verdadero éxito no proviene de la riqueza, el estatus o los títulos, sino del carácter, la humildad y la forma en que uno trata a los demás. Las personas más poderosas a menudo son aquellas que no buscan reconocimiento ni fama, sino que aspiran a tener un impacto positivo en el mundo que las rodea. Deberíamos esforzarnos por ser más como Raymond, desinteresado, amable y de mente abierta. Solo entonces podremos apreciar verdaderamente el potencial de cada persona que conocemos. La historia de Charlotte es un poderoso recordatorio de que cuando abrimos nuestros corazones y mentes, descubriremos que todos tenemos algo especial que ofrecer. Necesitamos dejar de juzgar a los demás en función de sus trabajos, apariencia o posición social. En cambio, deberíamos tomarnos el tiempo para comprender sus historias, reconocer su valor y apreciar las cualidades que los hacen únicos. Al final, la lección más valiosa es que la amabilidad,
la humildad y la empatía son las claves para transformar no solo nuestras propias vidas, sino también las vidas de quienes nos rodean.